Samuel iba a venir. Amén, ¿cierto? Pero ¿qué llevó a Saúl a la desobediencia? Quizás el poner sus ojos en los hombres, porque dice, como él vio que el pueblo se le desertaba, entonces dijo, no, si el pueblo se me va, yo pierdo la guerra. Entonces su esperanza no estaba en Dios, sino en el pueblo. Amén. Su confianza no estaba en Dios, sino en el pueblo. Y yo no sé si usted guarda el mandamiento de Jehová o la palabra que el Señor le ha dado, o está jugando, esta sí la guardo, esta no la guardo. Esta sí porque esta sí me conviene, ¿cierto? Pero esta no porque, Señor, todavía no, ¿cierto? El Señor dice, no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha mandado, ¿cierto? No lo guardaste. El Señor no le dijo usted puede jugar a esta, mi hermano, si le conviene la guarda, si no le conviene no lo guarde, no. Es que el ser obediente no es sinónimo de sabiduría, ¿cierto? ¿De qué le sirve a usted ser sabio y tener mucho conocimiento, saberse la palabra al derecho y al revés, mejor dicho, haberla escudriñado por todos lados, ¿cierto? Si usted no tiene obediencia, ¿de qué le sirve a usted sanar enfermos? ¿De qué le sirve a usted echar fuera demonios? ¿De qué le sirve a usted predicar? ¿De qué le sirve a usted servir en la iglesia? ¿De qué le sirve a usted diezmar? ¿De qué le sirve a usted ayudar a su prójimo? ¿De qué le sirve a usted dar de comer al hambriento? Si usted no es obediente a Dios. La palabra de hoy es muy clara, ¿no? El título lo dice todo. Cuando yo le preguntaba al Señor acerca de qué quería hablar a su pueblo, acerca de qué quería decirnos, qué era ese mensaje que Él quería que fuera transmitido, ¿sí? Y también qué quería hablarme a mí, porque yo siempre he dicho, la palabra me exhorta a mí primeramente, ¿cierto? Y después a los demás. Y el Señor me decía, obediencia, sin añadirle y sin quitarle, obediencia. Amén. Y todos cantábamos, oh, aleluya, veré su rostro, ¿cierto? Veré a Jesús tal como es. ¿Usted cree que verá a Jesús, que verá su rostro? ¿Sí? Amén. Yo quiero hacerle la siguiente pregunta, mi hermano, para empezar. ¿Es usted obediente a Dios en todo tiempo o solo cuando le conviene? Y para empezar quiero contarles una pequeña historia de mi vida. Hace algún tiempo, Cristo llegó a mi vida cuando más lo necesitaba, ¿cierto? Él llegó a rescatarme de un mundo de oscuridad en el que me había quizás hundido, ¿sí? Y cuando llegué a los pies de Cristo, el Señor me dice lo siguiente: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Por quién fueron hechos cercanos? Por la sangre de Cristo, ¿cierto? Yo fui el que los hice cercanos a mí. Ustedes estaban lejos, pero yo los traje a mí, ¿cierto? Y estando yo lejos, Él fue el que me acogió, ¿cierto? Y empecé a caminar con Cristo, Él me restauró, me levantó. Puedo decir que el Señor me salvó la vida, ¿sí? Y empecé a caminar con Él, pero en ese caminar, en algún punto llegué a sentir que guardar ciertas cosas no era necesario. Que todo no era necesario, uno ser tan religioso, ¿sí? Y debido a eso, poco a poco mi corazón se fue permeando de las cosas del mundo. Y como mi corazón se fue permeando de las cosas del mundo, todo aquello que alguna vez el Señor había levantado, restaurado, que el Señor había ordenado en mi vida, se vino abajo. ¿Por qué? Por mi desobediencia. Porque yo no fui obediente a la palabra de Dios.
Amén. Saúl fue un hombre que, a pesar de haber sido escogido por Dios, a causa de su desobediencia, fue desechado. Amén. Cuando Samuel era ya viejo, el pueblo de Israel pide rey, ¿cierto? Porque los hijos de Samuel no andaban en los caminos que andaba su padre, ¿cierto? Y entonces su pueblo, el pueblo, los ancianos del pueblo, van y le dicen a Samuel, queremos rey, ¿cierto? Porque tus hijos no han guardado o no han seguido tus caminos. Y el Señor, cuando Samuel se enoja y va ante la presencia del Señor, al Señor tampoco le agrada lo que su pueblo había dicho, ¿sí? Pero le dice, es que ellos no te han desechado a ti, me han desechado a mí. No fue a ti a quien desecharon, me desecharon a mí. Mas sin embargo, a pesar de que quizás al Señor eso no le había gustado, el Señor, como siempre, oye a su pueblo, ¿cierto? Y se provee de un rey. Y entonces él le habla a Samuel y le dice, vendrá un hombre a ti de la tribu de Benjamín y a este tú ungirás. Amén. Porque el Señor lo unge. ¿Cuántos creen que lo unge? Y pasa lo siguiente. En 1 Samuel capítulo 10 versículo dice, tomando Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿Sobre quién lo ungió? Sobre su pueblo, ¿cierto? Y el Señor, vemos que el Señor unge a Saúl con un propósito, ¿cierto? El Señor tenía un propósito con Saúl, así como el Señor lo tiene con usted, conmigo y con todos los que estamos aquí, amén. ¿Cierto? Amén. Pero llega un punto en el que Saúl termina buscando la aprobación del hombre y no de Dios. Y cuando Samuel unge a Saúl, no solamente lo unge, sino que también le da unas indicaciones. Amén. No sé si el Señor alguna vez le ha dado a usted alguna indicación, no sé si el Señor alguna vez le ha dicho, oiga, esto y esto y esto es así, no lo sé, ¿no? Y entre tantas indicaciones que le da, al final le concluye y le dice algo, después de que acontezcan todas estas señales, yo descenderé, bajarás a Gilgal y estarás allí 7 días y yo descenderé y ofreceré holocaustos o sacrificios de paz, ¿sí? Y yo me preguntaba, yo leía, pues las otras cosas las comprendía, ¿no? Y todas sucedieron y bien, pero yo cuando leía esto yo decía, pero esto está como salido de contexto. ¿Para qué Samuel le decía esto a Saúl? ¿Cuál era la finalidad de que él bajara a aquel lugar? ¿Cierto? Si todo lo demás que le había dicho en aquel entonces eran señales que le iba a acontecer para que el Señor fuera cumpliendo el propósito que tenía con él, ¿cierto? Iba a ser lleno, iba a ser direccionado, pero aquello que le dijo no tenía sentido con lo otro que le había nombrado anteriormente. Yo decía, eso no se entrelaza para nada. Amén, así lo comprendí yo. Y el Señor le dice a Samuel lo siguiente. Le dice, bueno, espera, yo iré a ti. Y todas estas cosas acontecieron, ¿cierto? Y yo leía y a mí me parecía, yo dije, leí unas instrucciones muy sencillas. Y hay un punto en el que el pueblo de Israel va a pelear o a la batalla contra los filisteos. Y llega el momento en el que el pueblo, dice, se encontraba en estrecho. El pueblo se sintió oprimido y es aquí donde digo yo, quizás la obediencia de Saúl fue probada, ¿cierto?
Porque se llegó el momento en el que aquellos 7 días que le había dicho el profeta Samuel hacía mucho tiempo, debían ser esperados. Amén. Y dice, y Samuel lo hizo conforme lo había dicho Samuel, Saúl lo hizo conforme lo había dicho Samuel, amén, dice. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocaustos. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Y dice, cuando él acababa de ofrecer holocaustos, ¿Samuel iba a venir? Amén, ¿cierto? Pero ¿qué llevó a Saúl a la desobediencia? Quizás el poner sus ojos en los hombres, porque dice, como él vio que el pueblo se le desertaba, entonces dijo, no, si el pueblo se me va, yo pierdo la guerra. Entonces su esperanza no estaba en Dios, sino en el pueblo. Amén. Su confianza no estaba en Dios, sino en el pueblo. Y el poner los ojos en los hombres y el ser impaciente, porque ¿cuántos de nosotros somos impacientes? Amén, ¿cierto? Samuel le dijo a Saúl, espera 7 días, pero Samuel no le dijo a Saúl, yo vendré en la mañana, yo vendré en la tarde, yo vendré en la noche, no, le dijo, espera 7 días. 7 días. Y si él hubiera venido, no sé, a las 12:00, llegó, ¿cierto? Llegó. La palabra dice que aunque tardare, espera lo que ciertamente vendrá, ¿cierto? Pero a causa de su falta de fe, terminó desobedeciendo la palabra del profeta y haciendo cosas que Dios no le había mandado. Amén. ¿Por qué? Saúl ofreció sacrificios de paz. Y la palabra nos enseña que los únicos que podían ofrecer sacrificios eran los sacerdotes escogidos. Amén. El Señor no mandó a Samuel a ofrecer sacrificios. El Señor lo ungió por rey sobre su pueblo, para guiar a su pueblo. El Señor no lo ungió para hacer sacrificios. Cuando Él escogió a Saúl, no le dijo, tú harás el papel de sacerdote. No, o tú harás el papel de profeta, aunque dice Saúl entre los profetas. No, el Señor le dijo, tú eres ungido por rey sobre mi pueblo. La palabra fue clara, amén. ¿Cuántas veces usted ha hecho cosas que Dios no le ha mandado hacer? Amén. ¿Cuántas veces usted ha querido darle un empujoncito al Señor cuando Dios no se lo ha pedido? Amén. Y a causa de la desobediencia de Saúl, el profeta, el Señor obviamente se enoja. Y el profeta Samuel le dice lo siguiente. Entonces Saúl dijo a Jehová, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Y el Señor decía, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. ¿Sí? Y yo no sé si usted guarda el mandamiento de Jehová o la palabra que el Señor le ha dado, o está jugando, esta sí la guardo, esta no la guardo, esta sí porque esta sí me conviene, ¿cierto? Pero esta no porque, Señor, todavía no, ¿cierto?
El Señor dice, no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha mandado, ¿cierto? No lo guardaste. El Señor no le dijo usted puede jugar a esta, mi hermano, si le conviene la guarda. Si no le conviene, no lo guarde, no. El Señor no lo dejó para que usted haga lo que le parezca. Amén. Una sola cosa le dijo Dios a Samuel: guarda mis mandamientos. Una sola cosa. Y yo quiero preguntarle, ¿usted obedece la palabra de Dios o la está desechando? ¿Qué está haciendo usted? ¿Se está sujetando a la palabra de Dios o está tirando a la basura? Aunque suene feo. Muchas veces nosotros hacemos eso, amén. Y a nosotros muchas veces nos están aconsejando, nos están diciendo, oiga, tenga cuidado que por ahí no es. Oiga, pilas, lo que está haciendo no está bien, ¿cierto? Pero nos molesta, nos disgusta que nos digan muchas veces la verdad en la cara, ¿cierto? Porque quizás decimos, no, es que yo también conozco la palabra, ¿cierto? Yo no soy ignorante, yo también tengo conocimiento. Pero yo quiero decirle, hermanos, algo. Déjeme decirle que el rey Salomón fue un hombre muy sabio y próspero, amén. Y a pesar del rey Salomón haber sido tan sabio, fue un hombre que desobedeció la palabra de Dios. Un hombre que desobedeció a Dios, teniendo mucha sabiduría, ¿cierto? Es que el ser obediente no es sinónimo de sabiduría, ¿cierto? ¿De qué le sirve a usted ser sabio y tener mucho conocimiento, saberse la palabra al derecho y al revés, mejor dicho, haberla escudriñado por todos lados, ¿cierto? Si usted no tiene obediencia, ¿de qué le sirve a usted sanar enfermos? ¿De qué le sirve a usted echar fuera demonios? ¿De qué le sirve a usted predicar? ¿De qué le sirve a usted servir en la iglesia? ¿De qué le sirve a usted diezmar? ¿De qué le sirve a usted ayudar a su prójimo? ¿De qué le sirve a usted dar de comer al hambriento si usted no es obediente a Dios? ¿De qué sirve todo eso? No se les olvide que en los evangelios dice, pero en aquel tiempo me dirán muchos, Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos prodigios, en tu nombre, Señor, hicimos esto y aquello. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. El Señor dice que mi pueblo oye mi voz, mi pueblo oye mis palabras y me obedece. ¿Es el Señor su pastor y su Dios? ¿O tiene dioses ajenos? Y el Señor le dice a Salomón lo siguiente, porque yo digo, el Señor es muy bueno, amén. Él ama tanto a su pueblo. Dice, pero el rey Salomón amó además de la hija del faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y decía el Señor, le dijo a Salomón, no os lleguéis a ellas. ¿Cuántas veces el Señor le ha dicho a usted, no? Pero el Señor no le ha dicho a usted no porque el Señor sea un egoísta, porque el Señor no lo quiera ver bien, porque el Señor no quiere que usted prospere, porque el Señor no quiere darle o bendecirlo. No, el Señor le ha dicho que no, porque sabe que si usted sigue ese camino, se va a perder. Y ahorita en medio de la alabanza, en medio de
adoración. El Señor me quebrantaba mucho en esto. Y el Señor le decía, mujeres que tenían otros dioses. ¿Y cuántos saben que Salomón terminó levantando levantando lugares altos a dioses ajenos? ¿Cuántos creen y cuántos saben que Salomón en su corazón terminó inclinándose a dioses ajenos? Y el Señor me decía, es que hay dioses ajenos. ¿Cuántos dioses tiene usted? Porque decía, un solo Dios hay. Y yo no comparto mi gloria con nadie. Y el Señor me quebrantaba en aquel lugar. Porque decía, ¿tiene usted dioses ajenos? Quizás su Dios es el dinero, quizás su Dios es la fama, quizás no sé qué dioses tenga. Pero el Señor decía, un solo Dios hay. Y soy yo. Uno solo. Y soy yo. Pero este pueblo no quiere obedecer mis palabras. Y yo le decía, Señor, perdónanos. Porque quizás sin darnos cuenta, hay otros dioses en nuestro corazón. Quizás sin darnos cuenta, ese lugar que le pertenecía al Señor, se lo hemos dado a alguien más. Y a raíz de la desobediencia de Salomón, el Señor también le habla, ¿cierto? Y dice el Señor, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. ¿Cuántas veces se le había aparecido? 2. Mi hermano, no fue una. Fueron 2 veces que el Señor le había hablado a Salomón. ¿Y sabe qué es lo que me sorprende? Que ahí no dice que había enviado profeta a hablarle. No. Ahí dice que se le había aparecido a él y le había dicho a él 2 veces que no lo hiciera, ¿cierto? Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti mi reino y lo entregaré a tus siervos. Y yo quiero resaltarles esto. ¿Qué le dijo? Mi pacto y mis estatutos que yo te mandé. ¿Qué le dijo a Saúl? Porque no guardaste mis mandamientos, porque tú no has guardado la palabra que Dios te ha dado. Si usted no obedece a Dios, la reprensión también viene, ¿cierto? Antes de que venga la reprensión, antes de que venga quizás el castigo del Señor, el Señor advierte. Amén. Usted no puede decir, Señor, pero es que usted no me dijo. No, el Señor le habló. Que usted no escuchó fue diferente, pero el Señor habló. A Salomón, ¿cuántas veces le dijo? 2. Le había dicho no. 2 veces, mi hermano, no fue una, fueron 2. Pero quizás nosotros somos como aquel ganado alambrero, ¿cierto? Que a pesar de que le levantan cerca, él siempre busca por dónde salirse. ¿Y cuántas barreras no le ha levantado el Señor y usted va mirando por dónde mete la cabeza, ¿cierto? Porque es terco. Porque es terco, ¿cierto? ¿Y sabe qué pasa con ese ganado que no se sujeta? Lo matan, mi hermano. Para el matadero, ¿cierto? ¿Usted se está sujetando? ¿Y cuántos creen que quizás su desobediencia le está robando el amor de Dios?
Yo, si usted me lo pregunta, yo le diré, no lo sé, ¿cierto? Lo único que sé es que esos dos hombres que el Señor había ungido, había escogido, los había llamado y fueron ungidos por Dios. Y que el Señor caminó con ellos, el Señor los respaldó, el Señor los orientó. Fueron hombres que desobedecieron a Dios. Y si usted me pregunta, ¿esos hombres fueron salvos? Mi hermano, si usted ya leyó la palabra. Porque Salomón dice que en sus últimos años, cuando era ya viejo, su corazón se inclinó. Y la verdad, si me lo pregunta, yo estuve buscando y yo no encontré donde dijera que Salomón se arrepintió. Yo no lo encontré. Y entonces, ¿de qué le sirvió la sabiduría? ¿De qué le sirvió sus dones, sus talentos? ¿De qué le sirvió su ministerio? ¿De qué le sirvió todo lo que Dios había entregado en sus manos si a causa de su desobediencia lo perdió todo? Amén. Y cuando yo quiero decirles algo, mi hermano. Cuando usted conoció a Cristo, cuando usted tuvo ese primer amor hacia el Señor, yo me atrevo a decir que muchos de nosotros íbamos a todos los servicios, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y si usted tenía que repetir el día, lo repetía, ¿cierto? Y le tocaba ir en la mañana, en la tarde iba, ¿cierto? Y si le tocaba llegar a pata, llegaba a pata, ¿cierto? O en a 11, en los dos pies, ¿cierto? Usted solito llegaba, ¿cierto? Pero a medida que llegó o empezó a pasar el tiempo, su corazón quizás se fue enfriando, ¿cierto? Y como quizás su corazón se enfriaba a causa de los afanes de la vida, empezó a venir 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, ¿cierto? 1 vez cada 15 días, quizás 1 vez al mes, ¿cierto? Y el Señor me ponía a meditar en esto y me decía, mira la iglesia, Liceo. ¿Cuántos hay que? Yo decía, Señor, la semana tiene 7 días. 7 días, mi hermano, tiene 7 días. Y aquí en esta iglesia hay 3 servicios a la semana, ¿cierto? 4, perdón, con los del domingo doble. Y usted a veces no viene ni a uno, ¿cierto? Porque quizás el venir aquí a la iglesia no es necesario. Yo puedo orar en mi casa, yo puedo leer la palabra en mi casa, yo puedo estudiar, escudriñar. Con que yo guarde la palabra del Señor está bien, ¿cierto? Pero no se equivoque, ¿cierto? Porque quizás decimos es que mi comunión es lo más importante con el Señor. Pero ¿qué dice Hebreos? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Se le está volviendo a usted costumbre darle la migaja del tiempo que le queda? ¿Sí? Se les volvió costumbre, ¿cierto? Sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Señor, yo le decía, Señor, pero dijo, no, es que yo no dejé mi palabra porque sí. Yo no les dije esto porque quizás a mí se me ocurrió, no. El Señor lo dijo por algo. Amén. Y ni siquiera en eso usted obedece al Señor. Ni siquiera hace el esfuerzo de venir a congregarse, hermano. ¿Sí? Y entonces usted se queda en su casa y usted es sabio en su opinión, ¿sí? En su propia sabiduría. Porque yo me pregunto y yo me respondo en base a lo que yo sé, hermano. Y todo lo que digo está bien. ¿Cierto? No se equivoque. ¿El Señor ha hablado? Sí. Yo ayer que estaba allá y mi pastora estaba predicando y yo decía, bueno, Señor, tú hablas a tu pueblo y el pueblo decide si escucha y obedece.
porque el Señor advierte. No lo sé, y yo no sé qué piensa usted, ¿cierto? Pero quiero decirle que cuando usted es obediente a Dios y es fiel con Dios, Dios es fiel con usted. ¿O acaso Dios no ha sido fiel con usted? Amén, ¿cierto? Y cuando yo empecé a predicar, antes de empezar la palabra, yo les contaba una parte de mi vida. De cuando yo llegué a este lugar, no era la primera vez que yo conocía de Cristo. A mí el Señor, muchos años atrás, ya había tocado una vez mi corazón. Y a pesar de que yo me alejé del Señor, yo le digo, Señor, gracias, porque Él ha sido fiel en todo tiempo. En todo tiempo. Y por amor a su pueblo, por amor a mí, por amor a todos nosotros, el Señor lo ha buscado muchas veces y lo ha traído de vuelta a este lugar. Amén. El rey Salomón desobedeció a Dios y a causa de esto tuvo consecuencias, ¿cierto? Vemos que su reino fue roto de su mano, pero el Señor le dice lo siguiente, porque a pesar de que nosotros somos infieles, Dios le demostró a Salomón que Él era fiel con los que son fiel con Él. Amén. Dice, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. ¿Qué guardó David? Sus mandamientos y sus estatutos. ¿Y cuántos saben que David pecó? Amén. ¿Pero qué hizo David? Se arrepintió. ¿Y qué dice? Guardó mis mandamientos y mis estatutos. ¿Dios fue fiel con David? Amén. ¿Cierto? Porque David, en este entonces David ya había muerto, David no estaba ahí. Y nada obligaba al Señor a que fuera fiel a David o que fuera fiel a la palabra que quizás una vez le había dicho a David. Nadie lo obligaba, porque Él es el Dios todopoderoso y todo lo que Él quiere ha hecho y todo lo que quiere lo hace. Y nadie se lo puede impedir. Amén. Pero dice el Señor que por amor a David mi siervo, quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Por amor a David. David fue obediente. Y su obediencia quizás se ganó un espacio muy grande en el corazón del Señor. Amén. Y el Señor hablaba esto a mi vida. Y yo me preguntaba, hermano, ¿está usted guardando la palabra del Señor? ¿O usted está acomodando la palabra del Señor a su acomodo? A su conveniencia. ¿Qué está haciendo? Yo leía esto y yo le decía al Señor, ¿qué quieres que tú hables? ¿O qué quieres que yo le diga a tu pueblo? Señor, ¿qué quieres decirnos? Obediencia. A Saúl le entregó un reino y ¿qué pedía? Obediencia. A Samuel, al rey Salomón le entregó riquezas, le entregó un reino, le entregó sabiduría. ¿Y qué pidió? Obediencia. No pidió nada más, hermano. Obediencia. Obediencia fue lo que pidió el Señor. El Señor ha dado tanto por usted y por mí. Y solo dos cosas el Señor quiere. Solo dos cosas me decía el Señor. Y el Señor me quebrantaba en esto.
Solo 2 cosas estoy pidiendo. ¿Qué quiere el Señor? Obediencia y fidelidad. No quiere nada más. Obediencia y fidelidad. Yo no estoy pidiendo más. Solo eso. Pero este pueblo no quiere obedecer mi palabra. Y me decía el Señor, levántate y resplandece. Y yo le decía, Señor, levántate y resplandece. ¿Usted se ha caído? No lo sé. Usted ha dejado que esa llama que había en su interior, en su corazón, aquella que ardía fervientemente, que lo impulsaba, mi hermano, a hacer cosas que aún los llevaban a sobrepasar su razonamiento. Usted no razonaba, usted no oía razones, usted oía la voz de Dios y la palabra de Dios. Pero usted dejó apagar esa llama que había en usted. Y el Señor decía, levántate y resplandece. Levántate, pueblo. Levántate y resplandece. Porque el venir y sentarse en esta silla, venir usted y sentarse ahí, no es suficiente. Aquí quizás venimos, escuchamos palabra de Dios, somos edificados y venimos, Señor, y sí, amén. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando? Zánganos espirituales. ¿Cierto? Busco a Dios cuando vengo a la casa de Él nada más. ¿Sabe qué dijo el Señor a sus discípulos? Cuando Él los despide, les dice, id y llevar mi evangelio a todas partes. ¿Y sabe qué viene usted y hace? Viene y escucha y recibe y recibe y recibe y recibe y recibe y recibe. Y todo eso que usted recibe no sale de su boca. Usted no está abriendo su boca. Y el Señor no lo llamó simplemente a sentarse en ese lugar. El Señor lo llamó a algo más, hermano. El Señor lo mandó y dice, es que yo no he venido por aquel que ya está acá. Yo he venido por el que estaba perdido. Y si usted se queda aquí, ¿lo va a encontrar aquí? No. Pero no queremos salir de nuestra zona de confort. Yo soy cristiano porque vengo y me siento en este lugar y me edifico yo. Y nada más. Y muchas veces ni siquiera me edifico yo. ¿Cierto? Obediencia y fidelidad. ¿Sabe qué le dijo Samuel a Saúl? A Salomón. A Saúl, perdón. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas. El Señor se complace en su servicio. El Señor se complace en tu servicio, en tu diezmo, en tus ofrendas. Amén. Pero dice, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer, dice. El obedecer, dice. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, hermano. Usted viene y sirve muchas veces a regañadientes. Y muchas veces viene quizás hasta obligado.
Usted viene y muchas veces quizás da el diezmo por temor, por el que me pueda pasar. Muchas veces ni siquiera lo hace por amor. Y el Señor decía, ciertamente el obedecer. Yo no le estoy pidiendo más. Obedecer. Solo eso quiere el Señor. Que usted le obedezca, mi hermano. Que usted guarde su palabra. Y sabe que el Señor no dice obedezca mi palabra, no. El Señor dice las palabras de Jehová. Las, hermano, las palabras. No dice la palabra, dice las palabras. No se limite, hermano, porque quizás usted se está limitando a llevar una vida en Cristo a su acomodo. Y el Señor quiere que usted salga de ese acomodo. Levántate, iglesia. Porque ha dejado que ese amor mengue en usted. Porque ha dejado que las cosas del mundo le roben ese amor y esa pasión por Dios. Se le ha vuelto su servicio una carga. El venir a este lugar se le ha vuelto una carga. El sacarle tiempo al Señor se le ha vuelto una carga. Solo una cosa le pide el Señor. Y yo esta mañana leía algo y dice, cuando un varón de Dios fue a amonestar a Jeroboam, sí, así se dice. Aquel varón fue y habló a él, le llevó palabra y le dijo, ven y come y bebe. Y él dijo, no, porque el Señor me dijo que no comeré y no beberé a aquel lugar, ¿cierto? Y dice, él salió y se fue. Pero había en Judea un profeta, y aquel profeta fue a buscarlo y le dijo, siendo profeta, mi hermano, el Señor me ha dicho, ven conmigo, ¿cierto? Regresa conmigo, come y bebe. ¿Pero qué le había dicho el Señor al varón de Dios? No. Le había dicho no. Pero como vino el profeta y me dijo, entonces yo ya no escuché la voz de Dios, ¿cierto? Yo ya no discerní. Quizás escuchó la voz del enemigo, mi hermano. ¿Y sabes qué pasó con aquel varón de Dios? Lo mató un león. ¿Por qué? Por desobedecer la palabra de Dios. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué el varón de Dios fue el que murió? ¿Por qué la reprensión vino sobre el varón de Dios y no sobre el profeta que le había dicho palabra mentirosa? El profeta que le había dado palabra que tú no habías enviado. Es que yo le había hablado a él. Es que yo le había dicho a él que no. Yo había hablado a él. Y él desobedeció mi palabra. No busque culpables donde no los hay.